estimados alumnos de la materia de proyecto de investigación. Ya esta semana, del 15 de julio al 21, inicia el módulo 3. Ya ustedes aquí en la plataforma, en el aula de la universidad, tienen el aula virtual, tienen allí las indicaciones para desarrollar esta tercera actividad. ¿En qué consiste esta tercera actividad? Fíjense que tratando de, en lo posible, de que cuando sea la característica de la forma o el formato de la universidad sea virtual, a través de videoconferencia, pues he procurado de que esta materia pues llevarla un poco a la práctica, ¿no? Y aquí pues les he requerido que ustedes se trasladen, se dirijan allí a una oficina notarial de servicios de autenticación, una oficina de notaría pública o un registro inmobiliario. Y allí primero van a hacer una reseña fotográfica de ustedes allí en esa oficina y van a requerir cualquier documento, eh, bajo el principio de publicidad registral, pues el usuario tiene acceso a cualquier documento. Por supuesto, se van a conseguir las primeras trabas que el funcionario le va a requerir el número de folio, el número de acta, la fecha, el año, el libro. Y estos datos, pues, no los va usted a tener a menos de que usted utilice un documento que usted, por su trabajo, por su necesidad de carácter comercial, pues haya requerido o su familia. De no ser así, o de no coincidir esta situación, puede pedirle a la oficina, al funcionario de archivo, que le permita cualquier documento del año 2009, 2010, de reciente data, para que usted identifique los elementos del delito, perdón, los elementos del documento. Una vez que tenga ese documento allí en sus manos, por supuesto, pues no le va a poder tener copia, a menos que la solicite, una copia simple, una copia certificada, pero sí puede tomar los extractos, tomar nota de cuáles son los elementos de ese documento que usted logra apreciar a primera vista y a primera facial, a primera vista, eh, sobre ese documento que se le está exhibiendo, que se le ha puesto a usted para que usted lo revise. Los elementos del documento, muchachos, sería el primero de ellos la cosa, el autor, el contenido, el sustrato. Cuando hablamos de estos elementos nos referimos al objeto, sería, digamos, el objeto de carácter o de material que es producto de esa negociación. Si se trata de un poder, pues por supuesto aquí la cosa material no existe, sino simplemente es la facultad que se le confiere al poder dante para que ejerza ciertas facultades allí escritas en el poder que le ha otorgado el poder dante a su apoderado. Si se trata de un poder especial, si se trata de un poder amplio y suficiente, si se trata de una autorización para conducir un vehículo, un poder para disponer de ese vehículo, bueno, en general. En todo caso, pues allí se va a establecer los límites de ese poder y es preciso que usted los identifique en estas características que le estoy dando. El documento, si se trata de una venta, pues esto sería vehículo. En el caso de la venta de un inmueble, por supuesto, pues es la residencia, la habitación que se está haciendo objeto de esa negociación, una permuta, una hipoteca, un contrato de usufructo, cualquiera de estas características, un contrato de arrendamiento, por ejemplo. Bien, entonces, lo que yo quiero es que ustedes pues, tengan acceso ya dónde quedan esas oficinas de registro notariales y de funciones con protocolización, sepan ubicarlas, cómo llegar a esa oficina, por supuesto, cómo dirigirse al archivo y solicitar este tipo de documentación. Les repito, evidentemente aquí eh, deben tener, por lo general, el usuario siempre tiene el número de folio, el número de libro, el año, las partes que intervienen, que sería el autor o los autores. No solamente es quien interviene como, por ejemplo, si se trata de una venta de vendedor o de comprador, sino que también inclusive el profesional del derecho, que conforme al artículo 27 y 29 de la ley especial del decreto con rango y valor de fuerza de ley de las notarías y los registros públicos en Venezuela, pues tienen, digamos, el documento debe estar pisado por un profesional del derecho que es el que lo va a redactar. Entonces yo quiero que ustedes, pues una vez que tengan allí en sus manos este documento, puedan identificar
los elementos del documento. Hablamos de la cosa, del autor, del contenido de sustrato. El contenido pues, viene siendo lo que allí se describe en el documento. Como lo dije en su momento, si se trata de una venta, si se trata de un contrato de arrendamiento que haya sido notariado, si fue una notaría, si se trata de un poder, si se trata de la venta de un inmueble, de una constitución, de una empresa, si se dirigen al registro mercantil. Entonces, quiero que ustedes pues hagan ese trabajo y la reseña fotográfica que estuvieron allí en esa oficina de notaría y registro público y esa información usted la va a cargar en la plataforma de la universidad como hemos venido realizando. Entonces, esto es básicamente lo que quería comentarles respecto a esa actividad 3. El artículo que refería hace un momento sobre el visado del documento, lo encontramos en el artículo 23 de esa ley especial que refiere a lo siguiente: todo documento que se presente ante el registro de notaría pública deberá ser redactado y visado por el abogado o abogada debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado habilitado para el libre ejercicio. El documento escrito debe cumplir el visado, por supuesto, los requisitos propios correspondientes a cada oficina de registro público de notaría, que fue lo que ustedes hicieron en el módulo 2, que son los pasos para poder autenticar o protocolizar un documento en cada oficina de esta. Y fíjate, este tema interesante, el impulso de oficio que debe realizar la oficina pública para llevar a buen término la solicitud, el requerimiento que ha hecho el usuario. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros establecemos el impulso de parte interesada y el impulso de oficio, nos referimos, el primero de estos está donde se involucra el usuario a impulsar de manera oportuna para poder concluir el requerimiento que éste está realizando. Pero cuando hablamos de que el impulso de oficio es la propia oficina pública que está en la obligación de darle celeridad, de dar prontitud al requerimiento, a la petición que usted ha hecho para que se inscriba, se registre, se protocolice en los libros que lleva esa oficina de notaría pública o de registro público la transacción, la negociación o las facultades, si se trata de un poder que allí se describe. Bien, eso es lo que quería comentar respecto a esto. Hablábamos allí sobre el impulso de oficio y el impulso de distancia de parte, pero ¿qué persona forma parte de estos documentos? Si revisamos el artículo, primero hay que distinguir lo que son las personas naturales y lo que son las personas jurídicas. Cuando hablamos del Código Civil, las personas naturales pues son todas aquellas que como lo refiere el artículo 16 del Código Civil, son todos los individuos de la especie humana. Evidentemente, las personas naturales que estén inhabilitadas, entre dichas, por una sentencia judicial que así las declare por su estado de salud, o porque psíquico, mental de esta persona, o físico inclusive, o por cuanto está privado de libertad y existe una sentencia condenatoria, pues existe una inhabilitación y no podrá ejercer las facultades conferidas en el Código Civil. Pero el artículo 19 distingue allí lo que son las personas jurídicas. Encontramos el artículo 19 que refiere a lo siguiente: son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligarse de obligaciones y derechos, primero ellos la nación y las entidades políticas que la componen, en segundo lugar las iglesias, en tercero las asociaciones, corporaciones y las fundaciones, y el número 4, la personalidad que adquiera deberá protocolizarse en un acta constitutiva en la oficina subalterna de cada departamento de distrito. ¿Qué significa esto? Que cada una de estas personas jurídicas, para darle existencia jurídicamente hablando, debe estar debidamente protocolizada, debe estar debidamente inscrita ante la oficina que corresponde a la protocolización de esta figura de carácter jurídico. El derecho público, derecho privado, la nación y las entidades políticas que la componen, las iglesias, eso hablamos de las personas jurídicas, derecho público, derecho privado, las asociaciones, las personas jurídicas que persiguen un fin de lucro, las corporaciones y por supuesto las sociedades, llámese compañías anónimas o firmas personales. El Servicio Autónomo de Servicios y Notarías, el artículo 156 de nuestra Constitución Nacional, importante hacer referencia a esto, el Servicio Autónomo de Servicios de Registro y Notaría, conforme al artículo
artículo 10, que vamos a revisar ahorita, es que tiene la competencia, desde el punto de vista administrativo, para establecer las, las directrices necesarias para el buen funcionamiento de estas oficinas, todo lo que tiene que ver con el componente administrativo, la ubicación, las funciones, el personal que allí labora, y por supuesto la capacitación que se le da a estos funcionarios, pues depende principalmente o de manera exclusiva del Servicio Autónomo de Registro y Notaría, y este a su vez depende de la vicepresidencia de la República en Venezuela. Al respecto del artículo 156 de la Constitución Nacional, en el ordinal 14 establece lo siguiente: es de la competencia del Poder Público Nacional la creación y organización de impuestos territoriales sobre las transacciones inmobiliarias. Y el artículo 32, el ordinal 32, perdón, la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales, la civil y mercantil, corresponden al Ejecutivo Nacional. Y el alcance del Servicio Autónomo de Registro de Notaría es muy amplio, refiere en este caso la doctrina. Sin embargo, lo encontramos delimitado en el artículo 10 del decreto por rango, valor y fuerza de ley de registro de notaría, que dispone lo siguiente: el Servicio Autónomo de Registro de Notaría es un servicio desconcentrado con autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión, incorporada a la estructura orgánica que indique el presidente o presidente de la República. Como les dije hace un momento, va a estar bajo la supervisión y vigilancia de la vicepresidencia de la República. ¿Qué rige el SARE? El Servicio Autónomo de Registro y Notaría, conforme que fue publicado en el año 2014, rige o está bajo su, sí, bajo la subordinación, por decirlo de alguna, o de jerarquización más bien, del SAREN. Están los registros públicos, los registros mercantiles, los registros principales y las notarías públicas. Ya hemos dicho nosotros en clases anteriores que el registro civil no forma parte del organigrama funcional, administrativo del Servicio Autónomo de Registro de Notaría. El registro civil, conforme al artículo 293 de la Constitución Nacional, en principio le corresponde al Poder Electoral. Sin embargo, no se ha podido o no se ha actualizado, no se ha creado los dispositivos de carácter legal que vayan a regular este aspecto en los registros civiles, y aún dependen de la alcaldía. Por eso en el artículo 293 encontramos que corresponde al Poder Electoral mantener, organizar, dirigir y supervisar el registro civil. En este caso, encontramos una ley orgánica de registro civil del año 2009 y que dispone, entre otras cosas, que su función primordial es dar asiento especialmente a los nacimientos, a las defunciones que ocurren en el país, y en especial a los matrimonios que allí se celebran en las oficinas de registro civil. El registro civil en Venezuela, como lo dije hace un momento, no son, no corresponden al SAREN, al Servicio Autónomo de Registro de Notaría, y entre sus facultades pues tienen la emisión de las actas de nacimiento, el registro de los nacidos, los matrimonios y las defunciones que deban registrarse, inscribirse allí en cada una de estas oficinas. Respecto a la territorialidad del registro civil, el artículo 32 de la ley especial nos habla de que cada municipalidad tendrá su registro civil, y esta a su vez se va a dividir en parroquias a los fines de darle mayor, digamos, operatividad a esta oficina. En el caso de los registros públicos, el registro público, conforme al artículo 46 de la ley especial, tiene como función principal la anotación y las negociaciones, las transacciones que se hagan con los bienes inmuebles, en especial los bienes inmuebles. Hay un dato interesante con respecto a las ventas que se hacían en la notaría. Nosotros podemos encontrar que hay ventas de inmuebles que se hicieron antes del año 2000, 2005, y perfectamente tienen validez, ventas que se hicieron en la notaría y con posterior fueron protocolizadas o aún se mantienen solamente por la nota de autenticación. Son ventas auténticas, son ventas válidas. Sin embargo, en la actualidad tales ventas pues no son posibles realizarlas en la oficina notarial, sino pueden realizarse única y exclusivamente en el registro inmobiliario. Adicionalmente, cuando se obra con las facultades de un poder, ese poder debe estar también registrado, debe estar también
protocolizado de manera de que pueda disponer el apoderado de las facultades, en este caso de vender un inmueble que le ha conferido su poder dante. Y esto tiene digamos, una cuestión práctica, jurídica, por supuesto, a los fines de que el usuario comprenda bajo un principio y observe, ¿no? Pueda verificar, constatar con su propia vista, sus sentidos allí, de que el inmueble del cual pretende adquirir, pues no pesa sobre él ningún gravamen desde el punto de vista judicial, y por supuesto quien dice ser el apoderado, pues tenga esa facultad, y que repose como nota marginal de esa venta en el asiento del libro que efectivamente esta persona ha actuado con la facultad de un poder que fue otorgado en una notaría y que con posterioridad fue protocolizado en esa oficina registral. Una de las obligaciones que realiza para poder consolidar este trámite la oficina de registro público es la verificación. Debería ser por sistema a través de, normalmente, o en los últimos tiempos hemos visto cómo los poderes tienen un código QR que permite chequear la veracidad de ese documento, verificar la autenticidad de ese documento. En algunos casos, el funcionario del registro público no se queda allí con la verificación, sino que además quiere agotar otra, para darle mayor certeza a la documentación que se le presenta en su oficina, realiza una llamada telefónica a la oficina donde dice ser que está el asiento de ese documento notariado. Todo documento notariado, recordemos que tiene una nota más, tiene una nota de autenticación que allí le indica en qué oficina fue notariado, la fecha, la hora, el libro en que fue aceptado ese documento, el folio y por supuesto inclusive hasta el abogado que lo redactó. Entonces, el funcionario de la oficina registral verifica vía telefónica la autenticidad de ese documento de manera de darle mayor certeza, eh, mayor claridad, mayor seguridad más bien a la negociación que allí se está realizando y que eso en todo caso pues va a permitir que la pequeña persona que esté realizando esa negociación pues lo haga bajo eh, un marco jurídico y práctico que no vaya a infundirlo, primero a estafarlo en su buena fe y por supuesto, perdón, a que pueda concretar ciertamente la negociación que está realizando. Entonces, hablamos ahorita sobre la oficina de catastro, registro público, registro mercantil. Eso lo van a realizar ustedes en el próximo módulo. Ese va a ser el trabajo que ustedes van a concretar allí. Y en Venezuela, dice el artículo 10 de la Ley Especial de Registro de Notarías que el sistema se va a realizar de manera desconcentrada, pero bajo un principio fundamental, que es el principio de la fe pública. ¿Y qué es la fe pública? No sé si en anteriores clases les explicaba que la fe pública viene dado básicamente un concepto religioso, ¿no? Nosotros creemos en ese aspecto de la religión, nos mueve la religión, porque así nos lo han enseñado, lo hemos comprendido y tenemos la creencia de su existencia. Es una fe. La fe significa creer en algo que usted no pueda percibir. Y eso ocurre con la fe pública. La fe pública es la certeza que da el usuario a la autenticidad del documento que se le está exhibiendo, que se le está poniendo allí en sus manos. Ese usuario no estuvo, por supuesto, al momento de que le fue tomada las firmas a estos intervinientes en esta transacción frente al notario, frente al registrador, pero el documento da fe de que efectivamente estas personas estuvieron ante estos funcionarios y quienes suscriben ese documento con esa cédula de identidad son las mismas personas que son identificadas, descritas en el documento y aquellas quienes quieren hacer valer el contenido de ese documento. Entonces, eso es lo que se conoce como la fe pública. La encontramos en el artículo 9 de la ley especial y el artículo 68. El artículo 9 de la ley especial refiere a la fe pública registrada protege la verosimilitud, es decir, la credibilidad y la certeza jurídica de las muestras
que muestran sus asientos. Cuando la información contenida en los asientos de los registros públicos puede ser consultada por cualquier persona. Son, bajo el principio de publicidad registrada, son públicas y es importante la publicidad de manera de que cualquier usuario pueda trasladarse a la notaría y a los registros a los fines de identificar los documentos que son de su interés, son los que las copias que pudiera tener tienen exactitud con lo que allí reposan y las condiciones jurídicas del inmueble, del objeto que va a ser eh, sí, la actividad, la cosa, el objeto que va a ser parte de esa negociación. Y la fe pública también, el artículo 68, la encontramos en las notarías públicas, los notarios públicos, perdón, y las notarias públicas son funcionarios o funcionarias de servicio autónomo de registro de notarías que tienen la potestad de la fe pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física a través de los medios electrónicos. Fíjate que la firma electrónica es otra de las figuras que aparece de manera novedosa en la nueva ley especial del decreto por rango, valor y fuerza de ley del registro de notaría, que va a simplificar las actuaciones y las actividades que diariamente realizan en las oficinas de registro de notaría. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí. En la próxima actividad les voy a requerir, en el cuarto módulo, ustedes profundicen sobre las funciones que tienen tanto los registros públicos, los registros mercantiles, las notarías y los registros principales, así como también la firma electrónica que les acabo de hacer mención hace un momento. Que tengan una feliz tarde.